Voy a hablar sobre el tema de catarata metabólica. Nuestros tutores que vendría siendo el doctor Guillermo Ábalos Orzúa, Esmeralda Guzmán y mi fellow Oscar Sánchez, y yo, su servidora, María Elvira del Cincote, le vamos a exponer este tema. Bueno, en cataratas secundarias, antes de empezar, vamos a hablar de 4 tipos diferentes. Podría ser la que vendría siendo por diabetes mellitus, inclusive por enfermedad de Wills, distrofia miotónica, galactosemia. Vamos a empezar con lo de la diabetes mellitus. También tenemos que tomar en cuenta que hay 2 tipos. Se puede presentar tanto en la primera como en la segunda. La primera es una característica más que todo porque es insulino resistente e inclusive estos son prevalencia más que todo en niños, a diferencia de la tipo 2 que ya se presenta más en adultos y estos usualmente no tenían ese problema, pero van presentándolo conforme al tiempo. La prevalencia de lo de las cataratas, regrésate Javi, las prevalencias dependiendo de la etiología, por ejemplo, cuando son diabetes tipo 1, usualmente es la primera causa de ceguera en los niños, lo que vendría siendo la catarata diabética. Usualmente no se los diagnostican, bueno, hay unos reportes que dicen que a partir de los 5 años e inclusive hasta la adolescencia. Y también puede tener una prevalencia dependiendo el tipo 2 de la edad, del porcentaje que usualmente puede desarrollarse más ampliamente, en total como un 8.3%, si el paciente no tiene un buen control glicémico. Dale, Javi. Esto es lo que también tenemos que tomar mucho en cuenta, los valores de hemoglobina glucosilada, especialmente en niños, porque dependiendo de esto es cómo se va desarrollando o va ampliando la capacidad para que se vaya desarrollando la catarata. De 12.8 al 14.8 de hemoglobina glucosilada, pues puede aumentar más lo que vendría siendo el desarrollo de la catarata. Dale. Ay, se apagó. Bueno, eh, bueno, hay 3 vías, que usualmente uno tiene que saber de lo que vendría siendo de la catarata diabética. Está la vía clásica, que es la vía del sorbitol, está la vía de ah, oxidación, teoría de oxidación y la teoría de glicosilación no enzimática. Bueno, en la teoría de vía del sorbitol tenemos que tomar en cuenta que si hay un incremento de lo que vendría siendo de la glucosa, hay un aumento mismo en el humor acuoso. Por lo tanto, hay un aumento de la aldosterona. Esto produce que se aumente la producción de sorbitol. Si hay un aumento de sorbitol, como el cristalino no puede más que todo absorber lo del sorbitol en el cristalino, esto produce una opacidad. Por lo tanto, como no hay una producción de sorbitol aldrejosenasa, no se podría formar lo que vendría siendo el proceso natural, que es formarlo con fructosa, que sí es un cetoácido, que a su vez, sí se puede como excretar, a diferencia de cuando hay un aumento mayor de sorbitol en el cristalino. Entonces, a diferencia de la teoría de la oxidación, esto se es por más que todo por radicales oxidativos. Hay un aumento, estos mismos se hacen el mismo efecto de aumento en lo que vendrá siendo la aldosa reductasa. Hay un aumento de sorbitol, por lo tanto como que empieza lo de la opacificación. En la teoría de la glicosilación enzimática, esta es característica más que todo del metabolismo de los lípidos y los de carbohidratos y de proteínas. Produce los productos de glicolización avanzada, que estas a su vez están relacionadas con las proteínas del cristalino que conocemos como las hidrosolubles o no hidrosolubles, que podemos encontrar la alfa cristalina, que tiene una vida media. Este está relacionado a lo que vendría siendo porque hay una opacidad. Puede haber agentes exógenos que puedan no ayudar al cristalino a que podamos ver a través de él. Bueno, también tenemos que tomar en cuenta ciertos factores en el momento de lo de la catarata a las cirugías. También tenemos que al momento de la exploración tener en cuenta si el paciente tiene ya diagnosticado una retinopatía diabética o tiene una retinopatía ya proliferativa o tiene a atender
haber un edema macular más adelante, porque puede haber un aumento en el riesgo al momento de la cirugía. Para eso es dependiendo de si se hace una faco más lío o puede ser alguna combinada. Esto me faltó explicar, la de la hiperglicemia en catarata, dependiendo del tipo de vía se puede desarrollar más, ¿dónde va a desarrollarse más la catarata? Vendría siendo del polioles, que vendría siendo el sorbitol, el subcapsular posterior, estrés oxidativo nuclear y productos glicosilados sin corticales. Bueno, en cuadro clínico, en el diabetes tipo 1 encontramos lo que vendría siendo los de copo de nieve o vacuolas. En la parte de abajo ven lo que vendría siendo la de copo de nieves, que es cuando se está empezando a desarrollar, que se forma lo de la parte cortical, hasta que se hace un anillo en la de la progresión o el tiempo en la parte superior. Puede ser usualmente bilateral y puede presentarse en edades tempranas y pues puede haber una disminución de la agudeza visual. En la de tipo 2 se caracteriza más que todo por la que siempre vemos de las subcapsulares posteriores, inclusive se puede relacionar con las seniles. No necesariamente porque se relacione quiere decir que, o sea, puede haber una disminución lenta y progresiva. Y se puede presentar en etapas más tempranas dependiendo de que también esté regularizado la hemoglobina glucosilada del paciente. Bueno, aquí en retroiluminación podemos ver lo que vendría siendo la catarata en copo de nieve a los inicios. En este se ve como lo posterior, cuando ya está más desarrollada y lo vemos por retroiluminación. Y ese es que vendría siendo esta. Y esta es como que ya cuando la de copo de nieve se llega a como a madurar demasiado y ahí está hipermadura e inclusive esto puede haber un riesgo de al momento de hacer cirugías de una capsuloresis que se pueda romper y pueda formar una bandera argentina. Bueno, yo anteriormente ya le estuve platicando, pero también tenemos que tomar mucho en cuenta lo que vendría siendo los estudios de laboratorio e inclusive el control de los pacientes para poderlos operar. Tenemos que tomar en cuenta también sus comorbilidades, que estos pueden hacernos unas complicaciones posteriores en las cirugías. ¿Cuándo tenemos que operar a los pacientes? Pues usualmente cuando está comprometido lo que vendría siendo la función del visual e inclusive cuando no nos deja explorar el fondo de ojo. Algunas cataratas pues simplemente ocupan un segundo procedimiento o segunda intención que inclusive después de la cirugía se le puede hacer una fotocoagulación. Bueno, cuando son las cirugías combinadas, tenemos que tomar en cuenta ciertos factores de riesgo que pueda presentar el paciente con catarata metabólica. Tenemos que tomar en cuenta si hay un desprendimiento de retina, ya sea reumatógeno o proliferaciones, y una retinopatía avanzada proliferativa. Inclusive tenemos que tomar en cuenta si los estudios de laboratorios están dentro de los rangos normales, porque podría ser que ocupemos una reintervención. Bueno, en procedimientos es estricto control metabólico, los 3 pilares, fotocoagulación, láser y vitrectomía. Bueno, en técnicas quirúrgicas se tiene que tomar en cuenta inclusive la capsuloresis que sea mayor a 5 milímetros, pero menor a 0.5 con la inserción de lo que vendría siendo de lente. Tiene que haber una, de preferencia, la duración de la cirugía tiene que ser un poco menor porque puede haber un aumento de la inflamación y puede haber daño endotelial. Por lo tanto, se sugiere que cuando son personas con complicaciones, con retinopatía diabética proliferativa, estos mismos reduzcan el tiempo al momento de realizar la cirugía. También se usan parámetros más bajos e inclusive cuando se realizan las incisiones se pide que sea un poquito más amplia para cuando terminan podemos usar un punto de sutura. Si se va a hacer como una segunda intención de algún procedimiento como fotocoagulación, usualmente se pide que lo que vendría siendo el lente sea mayor a la óptica visual de la capsuloresis. Para cuando uno quiera realizar una fotocoagulación
o algún otro procedimiento que esto no esté reducido el campo al momento de realizarlo y que no haya algún problema. Inclusive, los lentes ideales para realizar una implantación de lente vendría siendo lo que vendría siendo hidrofóbicos, porque a diferencia de los de silicón, que al momento de hacer un procedimiento, si se requiere, habría como una mayor opacidad en el lente al momento de realizar la limpieza. Se pide que usualmente haya como una mayor eliminación de material cortical en los ecuadores por la parte de la germinación. Bueno, ahora vamos a hablar de galactosemia. La galactosemia pues es una enfermedad autosómica recesiva, la prevalencia es 5.000 hasta 2.000 millones y usualmente pues es una de en 47 y pues se puede presentar hasta de 1 por 100.000 nacidos. Como vendría siendo, la fisiopatología es similar a la de catarata metabólica, pero con la excepción de que hay 3 enzimas que pueden darte galactosemia. La diferencia de galactosemia uliritransferosa GAL, galactoquinasa, que esta es la que que se caracteriza por la formación de lo de la catarata, y la pimerasa. Con cualquiera de los 3 que haya una deficiencia se puede formar lo de la catarata. ¿En qué consiste? El producto el inicio de la galactosemia, o sea, la fisiopatología normal, vendría siendo que haya una disminución en la galactoquinasa, que haya una reducción en la deficiencia de galactolina y podría ser urin-glucosa. Pero aquí lo que pasa es que la galactosa, no puede llegar a hacer urir, entonces se va a proceder al mismo procedimiento de la catarata metabólica, que hay un aumento de aldosterona, en lo que produce un aumento de sorbitol. Esta es una comparativa que es lo similar ya sea de la glucosa de la catarata y que vendría siendo la galactosemia. Bueno, en cuadro clínico, pues sabemos que el síntoma, la galactosemia, sí, de los síntomas clásicos, pues desnutrición, hepatomegalia, y pues si hay una deficiencia o para saber el diagnóstico, pues siempre hay que ver lo que vendría siendo medición en sangre. A ver, el signo de gota en aceite, al momento de hacer retroiluminación, podemos ver lo que vendría siendo en esta parte de acá. El núcleo y lo de la corteza se puede confundir inclusive con una subcapsular posterior y podemos saber lo que vendría siendo pacificaciones crecientes. Bueno, la distrofia miotónica, hay 2 tipos de distrofias miotónicas. Esta se caracteriza más que es genéticamente. Es como una replicación en el ARN de la CTG, que vendría siendo guanina, tiosina y cito... Ahí se me olvidó el otro. Este se caracteriza más que todo en que hay una sobreproducción de estas mismas del ARN dependiendo del número de los ciclos que tiene. Se caracteriza porque son problemas musculares y es de herencia autosómica dominante. Se presenta en 1 en 8.000 y es por ejemplo, la distrofia M1 es de triglutio CTG, que es citosina, tiosina, guanina en el gen de MKPK, que significa que es donde está afectando, pero dependiendo del número de replicaciones es la intensidad de la distrofia que puede presentar el paciente. Puede haber leve, moderada, e inclusive dicen que los rangos normales que lo toman todavía como normal es cuando hay una replicación de 80 veces, pero ya mayores a 100, eran a 100, no, como 500 hasta 1.000 se toman en cuenta. Y a diferencia de la distrofia miotónica tipo 2, que ya es una replicación en 4, que es en el gen CNPB. Las características, es lo de la causa genética. Para diferenciar una de la otra tendríamos que tomar mucho en cuenta la edad, pero también tomando en cuenta de que específicamente la de tipo 1 se enfoca más en lo que vendría siendo en extremidades distales e inclusive en ojos. Y la otra es como en extremidades más cercanas. Puede haber problemas de cataratas, cardiomiopatías. Lo de cataratas, vamos a ver acá. Podemos tener ciertas manifestaciones oculares,
podemos encontrar el efecto de cefalea de mácula, fibrosis retiniana, hipotenía ocular y usualmente se encuentra ptosis y catarata, pero en el tipo 2, no porque lo presente, lo que vendría siendo, a ver, dale, Javi. No porque presente el árbol de Navidad, que es la característica. En el tipo 1 no quiere decir que en el 2 no sea exenta, pero es más frecuente que sea la subcapsular posterior, pero en ambas podemos encontrar subcapsular posterior. No, regrésate, Javi. Lo que vendría siendo es una propiedad de policromáticos iridiscentes que se puede encontrar en corteza de cristalina y se puede encontrar la subcapsular posterior en ambas. En enfermedad de Wilson, es trastorno genético autosómico recesivo, es la mutación del GATP7B que vendría siendo que su fisiopatología es más en base a en la producción o la síntesis en el hígado, que no se llega a realizar totalmente, que se supone que se debe excretar por heces y por orina. Podemos encontrar dos manifestaciones clínicas que vendría siendo el anillo de Kaiser-Fleischer, que es el aumento de cobre en lo que vendría siendo alrededor de la corteza. Dice que se encuentra más que todo en el anillo, en la membrana de DSM. Podemos encontrarlo como un color cobrizo y es de 1.2 a 1.7. También podemos presentar lo que vendría siendo la típica catarata que vendría siendo la de girasol, que vendría siendo eso. En este OCT podemos ver como que el aumento de cobre que se pega en la membrana de DSM como una referencia de cómo se vería en un estudio. Ya sería todo. Sencilla para que ustedes puedan de alguna manera reforzar lo que se supone que estudian, porque se supone que cada quien estudia en casa. Entonces, doctora, creo que si todavía antes de sentarse se puede parar. Hizo falta, primero pausas, o sea, siento que iba demasiado rápido con tal de terminar y rápido, que es información que estamos hablando de genes, estamos hablando de manifestaciones clínicas poco usuales, porque no nada más estás hablando de un paciente con catarata, sino un paciente con manifestaciones clínicas sistémicas. Entonces, hacen falta imágenes, hace falta más características de cada uno. La diabetes es que se empieza a pacificar un núcleo, sí es importante, ya muchos lo saben, la vida del sorbitol y todo esto, pero las clases de segmento nos sirven también para saber qué hacer en quirófano en estos casos y cómo prepararte para operar a un paciente con estas características. Ya es muy raro, claro que todavía afortunadamente existen personas que no tienen esta enfermedad, pero en México ya está normalizado tener diabetes. Hay pacientes muy jóvenes que les van a llegar de 40 a 41 años con una catarata súper avanzada, metabólica, nada más porque tienen diabetes. Y tienen que saber cómo tratar esa catarata, porque no es una catarata sencilla. Entonces, creo que también faltó parte de esa información.
Con la información que les ha proporcionado su compañera, ¿tienen alguna duda del tema? Cuando tenemos un paciente con una catarata metabólica secundaria de México, tenemos fondo de país una retinopatía diabética proliferativa. Ahí se tiene que primero hacer coagulación o filtración previa a la cirugía. Depende mucho porque si tú no ves por la catarata, o sea, la catarata está tan avanzada que no ves, pues no va a pasar el láser, no va a ser posible darle el láser. Y ahí puedes tener la opción de inyectar, por ejemplo, antes de la cirugía. Todas las cirugías intraoculares van a generar inflamación. Por más que sea una cirugía muy rápida, bien hecha, y que no haya generado tanta dispersión de energía que haya hecho que se inflamaran, de todas formas están entrando al ojo y eso va a inflamar. Y acuérdense que la retinopatía diabética es también un proceso inflamatorio. Entonces eso puede causar que se prendan más. Entonces, si tú no alcanzas a ver y quieres operarlo, pues operarlo, ponerle un anti-VEGF antes de, asegurándote de que no haya tracciones en el polo posterior, ¿no? Y ya que lo aseguraste, pues entonces puedes operarlo y después de operado o seguir con inyecciones o continuar con fotografía. Doctor, con el anillo de Kidney Pleasure de la enfermedad de Wilson, ¿afectan algo en las incisiones? Por el anillo de Kidney Pleasure en la enfermedad de Wilson, que se afectan algo en las incisiones. No, hasta donde tengo entendido está un poquito más adelgazado, pero no lo suficiente como para afectar la incisión. ¿Alguna otra duda? Doctora, le faltó todo el manejo relacionado al segmento anterior. Esta clase literal fue como de genética y de estudiantes de medicina general. ¿Qué es lo más común que un diabético no controlado, pero tampoco con una retinopatía diabólica, va a tener a nivel pues, de la pupila? ¿Qué es lo más común que un diabético va a tener? Hiperosmopatía. ¿Perdón? Hiperosmopatía. Bueno, no nos vayamos que tiene rubiosis, no es rubiosis. O sea, un diabético pero no dilata, pues si es media, no va a dilatar. Va a dilatar muy poco. ¿Qué van a hacer? México es el primer lugar mundial en diabetes, como dicen, para que me entiendan. Acuérdense, estoy diabetes, tengo diabetes, estoy anemia y tengo varios. Acuérdense, son los términos. Entonces, ¿qué van a hacer con el diabético mexicano promedio? Es que todo esto faltó en la clase, o sea, ¿qué van a hacer? Ganchitos. Ganchitos chiquitos. Ganchitos chiquitos, bonitos. ¿Algún anillo? Bien, pero ok, esto es quirúrgico. Acuérdense que yo les he dicho, todas estas clases son principalmente para que ustedes aprendan a valorar al paciente pre. O sea, ¿cómo se van a fijar si dilata bien o no? En la consulta. Muy bien, y le van a poner su gotita de qué? Eso ya preparándolo. Pero en consulta, su gotita de tiempo y se van a fijar si dilata o no. Si dilata, pues ya le hicieron, pero tienen riesgo de que la pupila se le cierre. En cuanto entre en la cámara anterior, ¿qué van a tener preparado además de los ganchitos y del anillo? Adrenalina. Muy bien, su buen disco. Ok, el antiangiogénico, doctores, no lo prostituyan tanto. Todo el mundo quiere llegar al antiangiogénico hasta para una uña enterrada. El Pentacam y el antiangiogénico, de verdad, a todo el mundo le quieren hacer Pentacam y poner antiangiogénico. Si ustedes no pueden ver retina
o no están seguros de lo que tienen retina, ¿para qué le van a poner un ensayo técnico previo? Para que se les desprenda la retina si tiene unas membranas. Si no son retinólogos, no inyecten, doctores, mándenselo a su retinólogo de confianza. Podemos solicitar ultrasonido. Si la tendría que estar para ver. Y Bueno, ya sabemos que hay membranas de que no salen. Pueden solicitarlo, perfecto. Sueltan el ultrasonido. Y el ultrasonido retina aplicada. O sea, retina aplicada. Y ya, pues ustedes ya con eso lo inyectan nada más porque sí. No. Bueno, entonces no prostituyan el antiangiogénico. Si deben el carro, la casa, el depa, ustedes, no el antiangiogénico, van a causar más prostituyendo el antiangiogénico. La preparación de los pacientes que tienen una catarata metabólica, doctores, hay que individualizarlo. El antiangiogénico se coloca, sí, en muchísimos casos, pero no en todos. Es mejor, fíjense bien, si nada más son segmentólogos, es mejor primero hacer una faco y a ver qué sorpresa tiene atrás. Ya después, a inyectar. Ahora, si ustedes están viendo que un ojo no tiene tanta catarata avanzada y pues le pueden ver retina y ven que está de la fregada, el otro imagínense ya cómo está, si la catarata está más avanzada. Entonces ustedes no hagan nada. Mándenlo al retinólogo, que el retinólogo haga la facovitrecto. O ustedes hacen la faco y a ese mismo ratito se hace la vitrecto y ahí se quitan membranas, se da láser, se deja aire, silicón, el paciente se inyecta lo que quieran. Ahora, si el paciente tiene rubiosis iridis, ¿qué van a hacer? Ustedes no operen ese paciente, mándenlo al retinólogo. Si el retinólogo no hace cataratas, que es muy común, oye, ¿cuándo podemos programar? Tengo un paciente así y así y así. Ah, pues, tal día, tal hora va. Yo hago la catarata y tú te ves la vitrectomía. Que en un paciente con rubiosis o en un paciente ya con neovascularización a nivel de retina, ¿qué es lo más importante de conservar en una cirugía de faco? No. A ver, doctores, échenle cabeza una barrera física que nos divide para evitar que los factores angiogénicos se nos vayan a cámara anterior y nos empeoren el caso. Entonces, no es cualquier cosa. México es el primer lugar diabetogénico a nivel mundial. Y además, gordos. Todos los que estén gorditos bajen de peso. Créanme, la rodilla, la cadera y el azúcar se les va a agradecer. Pero, si ustedes hacen una catarata en un paciente diabético y le rompen la posterior, aunque le pongan lente en sulcus o como dicen, lente en bolsa, porque al parecer es un logro lente en bolsa, que debería ser lo natural, ¿cómo me choca eso cuando ponen lente en bolsa? Prótesis en hueso. O sea, es porque el traumatólogo de verdad toma la foto y pone prótesis en hueso. La madre, si esta es la que presumiste, no quiero saber las demás. O sea, es verdad, es como ustedes son traumatólogos y la prótesis se les rompe el hueso, entonces la amarran así con alambre. Ahí es como cuando ponen un lente en sulcus. Tienen que tener mucho cuidado, doctores. Y entonces, la idea de esto es, ok, la doctora nos describió bien los problemas, pero ¿y qué se hace? Estamos en segmento anterior. Recomendación de qué viscoelástico van a usar. Si es un paciente complicado, no operen con un equipo que nada más tenga faco, un Stellaris normal, un Catarrect, operen con uno que tenga ya equipo de vitrectomía y microscopio, ya con su Resite o con Martin o con ustedes quieran visualización para segmento posterior, pero listos por si pasa algo, doctores.
A esos pacientes se les rompe la posterior y ustedes no, probablemente no ese año, a futuro, les van a fregar la vida. Y se hacen una revisión chiquitita, porque les dio miedo, porque son principiantes, porque es diabético, todavía les fregaron más, porque si ese paciente requiere panfoto, ya no la pueden hacer. Eso fue de los pocos tips muy buenos que dio la doctora, que nada más se aprendió la plática y terminé. Gracias. La Rexis se hace lo más amplia posible para que ustedes tengan visualización de la periferia por si se necesita dar láser. Y lo más probable es que se requiera dar láser. Por desgracia, la diabetes es una enfermedad cara. Y por desgracia, el mexicano promedio somos pobres. No podemos ponernos el sensor. No podemos ponernos la bombita. No me siento mal, estoy, si ya van a ir con ustedes, cuando ya tienen casi un ojo perdido. Oiga, doctor, y si me inyectan, es que en otras clínicas me inyectan y yo veo. No lo voy a inyectar. Y si me da láser y tiene una catarata más blanca que esta, y aún así se lo dan. ¿Cuántos de ustedes han visto cuando el láser se da en iris? Lo han visto conmigo. Ahora, cosa que ninguno de ustedes le ha tocado cuando el láser lo da un residente en el IMSS, en una institución. ¿No le tocó ver, doctor, el láser? Bueno, pues, A veces no. ¿usted, doc? No. Hay algo muy típico, que se ve cuando el paciente
teníamos que estar dando un promedio, me voy a meter la cifra exacta, pero un promedio de 80 pacientes diarios para hacer a otra población. Para fotoinyecciones. Las inyecciones es para tener una ventana de tiempo y yo poder hacer una cirugía para que yo poder poner y que la retina responda mejor. Y no me siento mal, perdona. Y ahí sí, ay, doctor, es que yo de verdad, doctor, es que todo lo que es que y todo tengo más doctor, es que trabajo. Yo no me preocupe, entonces tengan mucho cuidado con todo este tipo de cataratas, principalmente la diabetes. ¿Se acuerdan? La diabetes es que tienen que estar bien preparados, tienen que saber diagnosticar, y no todo una catarata la tienen que operar ustedes en el polvo. Puede existir un retinólogo muy hábil que se las puede operar, se complica y es de normal. Valores siempre de la operación. ¿Dónde inicia la rubiosis en su momento anterior? Y cuando lo ven en el mundo popular, una cuestión de que no hay nada que hacer más que bajo, directo, válvula, gases, técnico y agua bendita. Una comentario. Vuelvo a lo mismo. Cuando no llegan al punto de decir, todavía